Buenas. Nada, dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35mm despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez y como siempre estamos muy gustosos de tratar, analizar y debatir lo que el cine diario a diario nos entrega. Nos acompaña, como no, el excelentísimo Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien y muy contento de estar nuevamente con nuestros oyentes y de que podamos hablar de cine, de unas buenas noticias que tenemos para contarles y un plato fuerte que obviamente, como podrán ustedes imaginarse cuando escuchen hablar de él, es uno de nuestros platos favoritos para compartir. Completamente. Bueno, precisamente, como decía Carlos, hoy tenemos un episodio con algunas noticias, con una que otra curiosidad, y hablaremos de una película que me atrevería que ha estado en la retina de todos a lo largo de las últimas semanas y de la que no habíamos querido hablar porque queríamos que todos estuvieran al día con ella. Hablar de esta película, pienso que la gracia es con spoilers y sin tapujos. Contémosle de una vez a la audiencia, Carlos, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Star Wars Episodio 7, una película que incluso la crítica considera como la película más esperada de la historia del cine. Sí. El evento cinematográfico, digamos que hasta el momento ha marcado los 120 años de la historia de la cinematografía, lo cual es interesante, no quiere decir que sea la mejor película, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que es la película más esperada, obviamente por todo lo que hay detrás de ella, por las dos primeras trilogías, por toda la mitología que se ha tejido. Y como Juan contaba, pues estuvo ahorita estrenando en salas a finales del 2015, pero que queríamos un poco que la gente pudiera acercarse a ella, verla, y aquí ya digamos nosotros a nuestras anchas poder conversar a detalle de todo lo que esta película trae para ofrecernos. Claro que sí, Star Wars, todo un completo fenómeno sociocultural. Pero en lo que llegamos a eso, primero vamos a pasar por tres primeras secciones, una de ellas, como no, nuestra sección de noticias. Vamos a ello. Mientras se cocinan las crispetas, nuestra primera noticia del día tiene que ver con un joven chileno de 16 años llamado Nicolás Torres, que decidió coger la película de Mad Max Fury Road y hacer su propia versión, ¿no? Editarla en su propia casa y denominarla Mad Max Shiny and Chrome, ¿no? Brillante y cromada. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente cogió la película, la puso completamente a blanco y negro, quitó todos los diálogos y dejó nada más la banda sonora. Esta banda sonora del compositor holandés Jonky XL, que es muy potente, que es muy frenética, que es espectacular. Y bueno, les contactamos con él, le quisimos preguntar por qué quiso crear esta propia reedición, que era lo que le llamaba la atención, y entre eso, bueno, nos comentó que originalmente le había escuchado que George Miller dice que le hubiera gustado disfrutar la película, o que la mejor forma de disfrutarla era en blanco y negro, y que como que medio sugirió una versión de esa película. A él obviamente le llamó la atención y como que se embarcó en este proceso de reeditarla, de mirar qué pasa si la cambiamos a blanco y negro. Ahí comentó que lo más difícil como tal no fue cambiarla a blanco y negro, no fue una edición de escena por escena, sino más bien organizar la música, ¿no? Como ya les dijimos, no tiene ningún diálogo, pero bueno, organizar la música para que esté completa, a veces no es lo que es. Bueno, me parece un trabajo muy interesante. ¿Comentarios, Carlos, sobre esto? Pues muy interesante, además pues habla un fenómeno un poco de lo que ha ofrecido también hoy en día las tecnologías digitales, y es que el cine empieza a pasar por, digamos, la mano del usuario, sí, como una reescritura, y que obviamente conocemos ya una vieja historia en el mundo del cine, que son las versiones del director. Normalmente los directores
hacen su película, la película pasa por productores y los productores tienen filtros, decisiones, obviamente cuando hay una cosa de derechos de autoría pueden cortar, reorganizar, Sí. y lo que suele pasar normalmente es que el director no queda completamente satisfecho con la película, Claro que sí. y entonces después de ello hace su versión que llaman el corte del Corte del director, director. Ujú. donde normalmente pues por otro tipo de circuitos como las videotiendas o en la red se pueden ver. Entonces me parece un fenómeno muy bello el de que también los propios espectadores puedan jugar con la película y hacer sus versiones. Y si es un chico además de 16 años que está ofreciendo como una especie de eco la idea de Mille, creo que es una cosa interesante. Claro, completamente genial. Estaba comentando él que se demoró alrededor de año y medio, medio año haciendo toda esta conversión y que actualmente lo tiene puesto en el servidor de Mega, como para todo aquel que quiera disfrutarlo y que está buscando de pronto una forma de ponerlo en un servidor para que más gente lo aprecie. Un trabajo artesanal, un trabajo muy bonito y que yo creo que, como dice Carlos, habla mucho de los fans y de la propia visión que ellos pueden llegar a tener sobre la cinta. En nuestra segunda noticia, resulta que la filmación de Blade Runner 2, el clásico de la ciencia ficción de 1982, inicia en julio. El director, que en este caso no va a ser Ridley Scott, Ridley Scott. Lamentablemente que no vaya a ser Ridley Scott. Ajá, exacto, va a ser Denis Villeneuve, conocido en el pasado por películas como Prisioneros, Enemy y Sicario, sobre todo esta última que ha estado de boca en boca de los cinéfilos Y este Enemy, último año. que es una película además inspirada en la obra de Saramago. Bueno, tiene ahí como una filmografía interesante detrás, lo cual podría anticipar por lo menos como abrebocas un director con potencial para Sí, este tema. completamente, es un director, diría yo, muy oscuro en cierta medida. sí. Prisoners no es una película que haya disfrutado, pero sí es una película que es como decir que me estaba abrazando, que me estaba apretando mucho, así que siento que es un buen director para darle un buen tono a Blade Runner, que sabemos que es una película agobiante, no es una película para todo el mundo, es un clásico de ciencia ficción duro y pesado, que yo digo que ejemplifica a la perfección lo que es el terror a las distopías, Sí. a que la ciencia ficción no sobrepase del todo. Incluso considerada además Blade Runner por la AFI como la segunda mejor película de ciencia ficción de toda la historia del cine, obviamente después de 2001 Odisea en el espacio de Kubrick, lo cual la hace efectivamente una película de culto, y además que emblemáticamente es una película que tejió una mitología muy especial en la década de los 80s, porque hay como 3 versiones, cortes del director, etcétera, etcétera. Es cierto, al mismo tiempo he de decir que quería visorar cómo sería el mundo en el 2019. Esta nueva Blade Runner supuestamente se va a ubicar unas cuantas décadas después de eso, hay que ver qué le depara a Deckard. Y bueno, en el guión tenemos a Michael Green. No sé si Carlos lo conocerá, pero No, es un yo no lo escritor de conozco. cómics algo relativamente conocido. Ha estado guionizando Gotham, guionizó Linterna Verde, la película. Ok. Está guionizando la próxima película de Wolverine y guionizó Héroes y Smallville. Así que bueno, Tiene, entonces hay que ver. tiene tras de sí una biografía interesante. Sí, cierto bagaje. Habría que mirar cómo resulta todo esto. A mí me asusta que Philip K. Dick no esté detrás de la idea principal, porque sabemos que el cuento original, bueno, que Blade Runner se inspira en el cuento original o en la novela, pueden los androides soñar con ovejas eléctricas. Entonces, bueno, habría que mirar porque es una obra algo densa y es algo difícil de entender, partiendo pues de Philip K. Dick, y que no esté él, ya me asusta un poco, realmente. Sí. Debemos esperar a ver qué para Blade Runner 2. Exacto. Y ya, bueno, noticias para todos los narnianos, a todos aquellos que les gustan las películas de las crónicas de Narnia. Hace poco la productora Mark Gordon Company, que es la que ahora se está encargando de esto, antes era Walding Media, comentó así en un comentario muy por encimita que tienen pensado, bueno, digamos que apostar por la siguiente película, hacerlo lo más pronto posible, pero todo desde la perspectiva del reboot. No va a ser propiamente una secuela, no va a ser un remake, sino que piensan contar, según sus propias palabras, historias nuevas con personajes nuevos, haciendo hincapié en que, bueno, que quieren mostrar los libros que todavía no se han mostrado y los personajes que en esos libros no se han mostrado. Es algo que puede asustar un poco a los más fans, decir que van a iniciar otra vez de nuevo, pero partiendo del libro en el que supuestamente seguiría en la continuidad, que sería La Silla de Plata. Entonces, Carlos, no sé, ¿qué piensa de esto? Pues es interesante porque con Narnia ha habido, digamos que una historia más bien de sinsabores en el cine. Sí. Si los espectadores recuerdan, Narnia de alguna manera arranca gatillada por el éxito de las adaptaciones del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Continuar como digamos esa misma línea y aprovechar un poco esta literatura fantástica que tiene pues ese origen británico. Y entonces las primeras películas de Narnia, digamos que decepcionan al público general que espera encontrarse algo similar al Señor de los Anillos. Es cierto. No estoy hablando de la calidad de las novelas,
y obviamente ni tampoco de la expresión del fan que conoce la novela, sino de finalmente ese público. Y entonces eso hace que, digamos, la recepción sea mediana, variable, y que haya de alguna manera puesto cierta distancia entre las películas y problemas de producción. Entonces este caso, digamos, posiblemente sea una apuesta, se imagina uno, por lo que nos cuenta Juan, de ese reboot, como intentando buscar quizás enganchar nuevos públicos no tan cercanos a las novelas. Eso puede generar un poco finalmente lo que Juan sugiere, y es que los más cercanos y los más fanáticos tengan allí su choque con lo que puedan presentarnos. Claro que sí, la verdad es que fue un comentario algo ligero por parte del director de la productora. Es algo que se presta mucho para especulación, y yo siento que pinta más como nada más decir que es un reboot para llamar la atención, porque volvemos a lo mismo, o sea, van a partir del libro que seguiría en continuación y van a mostrar personajes nuevos. Para los que han leído el libro, yo por ejemplo, precisamente el libro es una nueva historia con unos nuevos personajes, porque los hermanos originales, los 4 hermanos originales, no vuelven a aparecer sino hasta muchísimo tiempo después. Entonces sí, o sea, que me digan que es un reboot pero van a continuar desde donde iban, yo siento que es nada más como para llamar la atención, claro. Que es una secuela así, como sí, no, como... Sabemos que estas obras se vuelven empresas del marketing también, claro, y que eso genera ese tipo digamos, de atropellos para los que queremos preservar como cierta fidelidad a los originales. Completamente. Y bueno, esta fue nuestra sección de noticias. Vamos a nuestra siguiente sección relacionada con curiosidades. Ociosidades cinéfilas. ¿El profesor Carlos sabe quién o qué es el grito de Wilhelm? No tengo la menor idea, Juan. Bueno, el grito de Wilhelm es este. El grito de Wilhelm, me atrevería a decir, es uno de los alaridos más conocidos, si no de paso es el más conocido del mundo del cine. ¿Y por qué? Porque sencillamente todos lo hemos escuchado, todo amante del cine lo ha escuchado, y no una, ni dos, ni tres veces, sino muchísimas veces. Este es un sonido pregrabado originalmente por la Warner Bros., que lo pudimos ver por primera vez en la película Tambores Distantes de 1951, en donde un hombre que cruzaba un río es devorado por un lagarto y bueno, chilla este alarmante grito. Se ha vuelto famoso precisamente porque, claro, como fue un sonido pregrabado, los editores de audio dijeron, venga, esto está curioso, sigámoslo metiendo en películas. Es más fácil tener un sonido, meterlo que ya se ha hecho, a volverlo a grabar. Entonces ha estado en un sinnúmero de películas, así que en algún momento todos debimos haberlo escuchado. Recibe su nombre, al día de hoy no se sabe quién lo grabó realmente, pero lo pudimos volver a apreciar en La carga de los jinetes indios de 1953, un western en donde un vaquero está montado sobre su caballo y ¡pum!, recibe un flechazo en su pierna, otra vez gritando. Entonces, bueno, a partir de ahí recibe su nombre, Wilhelm, que ese fue el pobre vaquero que recibió el flechazo. Este grito lo hemos podido escuchar en películas como Poltergeist, Toy Story, todas las de Star Wars, Indiana Jones, Piratas del Caribe, Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia y Aladdin de Disney, Batman Returns, Perros de la Calle, Kill Bill. Tarantino suele utilizar mucho este grito. ¿Comentarios, Carlos, sobre este alarido? Pues bastante curioso, obviamente cuando uno lo escucha se le vienen a la mente algunas imágenes cinematográficas. De entrada, digamos, fuera de contexto, también recuerda como cierta carga de humor, claro, alrededor de la figura. Y obviamente es interesante de cómo pues el cine crea su propio archivo, digamos que como una especie de arqueología. Uno podría pensar que esto es una bella pista de cómo las películas se conectan, incluso donde uno cree que no hay conexión, claro, y que tiene que ver con esta cosa, digamos, metafílmica que está por fuera de la película, pero que de algún modo hermana. Y obviamente el mundo del sonido, pues que se vuelve, digamos, ese lugar común para eso. Como cuando hay canciones que se vuelven cinematográficas per se, también podemos encontrar ese tipo de experiencias. Muy, muy curioso y muy bello el dato. Muy hilarante, me atrevería a decir yo. Sí, así que recuerden, cada vez que escuchen este grito, piensen en el pobre Wilhelm que recibió un flechazo en la rodilla. Pobrecito. Y pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical.
En nuestro descanso musical tenemos la canción Harder, Better, Faster, Stronger del grupo Daft Punk, que pudimos apreciar en el álbum Discovery y que al mismo tiempo pudimos ver este álbum de forma visual en la película Interstellar 5555, una obra del 2003 animada por la Toei, un experimento visual con música muy impresionante, muy rocambolesco, muy disco y también, como no, muy ligado a la ciencia ficción. Escuchemos pues Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. En proyección. Como lo veníamos augurando desde el inicio del programa, hoy hablamos de Star Wars, El despertar de la fuerza, Star Wars 7. Un fenómeno sociocultural. Yo nada más he tenido la oportunidad de verlo una vez, pero conozco gente que ha ido a verla una y otra vez. Ha aprovechado mucho su tiempo en cartelera. Eso explica también por qué en este momento creo que es la tercera. Bueno, la última vez que revisé, que fue hace una semana, era la tercera película más taquillera de la historia. Seguramente hoy ya está en el segundo. Bueno, vayamos a saber. Posiblemente en el primer lugar, sí. Pues Juan, yo creo que es un fenómeno como lo comentamos al principio, porque obviamente digamos pues que la mitología tejida alrededor de la Guerra de las Galaxias ha sido supremamente poderosa. Quizás es una de las franquicias que ha logrado crear más merchandising dentro de, digamos, el mundo de la juguetería, de los artículos de colección. Merchandising del que, dicho sea de paso, George Lucas todavía sigue recibiendo dinero por cada juguete, cada espada, cada máscara que compran. Eso explica también por qué es una de las... Bueno, ese hombre es riquísimo, entonces sí, claro. la palabra. Y porque además puede abandonar la película porque finalmente va a seguir recibiendo dividendos, así no está haciendo cine. Claro que sí. Entonces, digamos, pues claro, es muy esperada toda esta historia, obviamente porque de alguna manera cuando se termina en el 2005 la segunda trilogía, Lucas anuncia no continuar y efectivamente parecía, pues digamos, en los fans, uno sabía pues que seguramente eso iba a explotar, pero parecía que allí se cerraba la producción. De hecho, un poco... Lucas cuenta que cuando escribió a principios de los 70 toda la historia, había pensado en 2 episodios, no solamente en los 6 que hizo, entonces había construido todo un gran universo, claro que sí. Que lo cual, digamos, de entrada es interesante, es la capacidad de crear una mitología. Más allá, obviamente, de las películas, de la calidad de las conexiones, de los directores que estén en ellas, la Guerra de las Galaxias tiene esa fuerza, que además aquí es interesante porque es el origen en el mundo del cine de crear una mitología tan poderosa desde el cine, no desde la literatura, sino desde el cine, que una obviamente a la fanaticada, que después sabemos se va a proyectar en medios como por ejemplo el cómic, que los cómics empiezan a escribirse desde que se hace la primera película en el 77, ya por ejemplo el cómics en el 79, los cómics han continuado todo el universo efectivamente de Star Wars con mucha fuerza, los formatos de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, que no aparezca la película, eso explica el fenómeno sociocultural. Y como contábamos, pues que la película haya generado efectivamente no solamente el éxito de taquilla que fue, sino que también la gente esté visitando nuevamente la película, ver qué hay, qué se perdió, claro, toda la cosa, pues digamos, tan divertida para el espectador, de ver qué ecos, lo que llamaban los huevos de Pascua, encontraban de las sagas anteriores, que curiosamente cuentan que hay muchísimos. Obviamente uno como espectador que no es tan juicioso coge uno, dos o tres, pero cuentan que hay muchísimos, pero que muy pocos de la segunda trilogía, que es finalmente la trilogía que comienza la historia. Hay que recordar que tenemos 2 trilogías, las trilogías... La primera trilogía cuenta capítulo 4, 5 y 6, la segunda capítulo 1, 2 y 3. Hagan de cuenta que es como el Señor de los Anillos, ¿no? Las primeras 3 cuentan todo el problema con el anillo y las últimas 3 que sacaron, que hablan más bien de cómo consiguieron el anillo en una serie de precuelas. Funciona más o menos igual. Como en esa lógica. Y entonces, claro, cuentan que efectivamente el tributo que se le rinde es a esa trilogía de los 70 y los 80, no tanto a la otra, que es una trilogía de muchos sinsabores, sobre todo la segunda. Bueno, ya entrando en la película, nos encontramos con una película que está ubicada 30 años después de la última. Casi igual 30 años después del estreno del Retorno del Jedi, más o menos. Del Retorno del Jedi, y que, digamos, nos cautiva en principio. Obviamente sabemos muchísimas cosas de la película anterior, pero que nos cautiva
pienso yo, esperando ver cuándo aparecen los personajes Sí. de la primera trilogía. Y ahí arranca introduciendo sus nuevos personajes. Hay una especie allí de trinidad muy interesante, Sí. que aparece obviamente donde se coloca un poco como los bandos. Un Star Trooper que es finalmente un clon. Un clon o alguien que deserta, que me pareció un detalle muy interesante. Muy bello. Muy curioso empezar la historia. Bueno, ¿qué pasaría si un Stormtrooper, si un soldado del Imperio decide desertar? Sea clon o no, no creo que Sí. haya quedado muy claro. Yo Tampoco lo quedé recuerdo muy bien, claro. sí. Pero que finalmente sale y se pasa, digamos, pues al lado de la República, de la vieja República. Claro que sí. Y eso, digamos, coloca un primer personaje, la cosa un poco de romper finalmente los bandos que ocurre a los dos lados. Aparece una chica, Rey, que Rey. finalmente pues sabemos que va a dominar o va a tener el poder de la fuerza. Y que de su obviamente lado. hace eco igual que de Luke Skywalker y de Anakin Skywalker, Exacto. también justamente viviendo en un planeta arenoso y desértico como lo era Tatooine. Este es Tatooine, otro sí. planeta Sí, ¿no? distinto. Sí. Y entonces aquí empiezan a construirnos una nueva trinidad con además un soldado. Poe que está buscando finalmente a Luke Skywalker que está desaparecido. Entonces digamos que les contamos todos estos elementos porque lo que estamos viendo es cómo un poco J.J. Abrams lo que hace en la película es hacernos toda esta parte de tributo y de nuevo comenzar como a jugar con esa propia estructura tradicional de la Nueva Esperanza, que creo que funciona bien y creo que eso nos vuelve a enganchar. Hay algo que Carlos mencionaba en programas previos y es que decía que evidentemente George Lucas le estaba cediendo la batuta a alguien más para comenzar a dirigir estos trabajos, y creo que cuando anunciaron a J.J. Abrams como el nuevo director, todo el mundo se sintió muy halagado porque sabían que Abrams a mí no me gusta mucho esta palabra, pero la voy a decir, es un geek, es un aficionado de todo este universo, y era muy interesante saber qué era lo que él iba a hacer. De hecho, me llama mucho la atención la campaña publicitaria que hicieron porque él siempre es de reservarse mucho los secretos, ¿no? De un cine mucho más viejo de los 80, hey, la gracia es ver lo que hay en el cine, Sí, no como spoilearse todo desde los avances. Más hermético el asunto. Exacto, por eso mismo es que yo también me aparté un poco de qué noticias había, o sea, yo quería ir qué cosas nuevas nos van a entregar. No sabía en absoluto nada de los personajes, más allá de unas cuantas imágenes que, bueno, eran muy cliperas y no le decían absolutamente a uno nada. Pero bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes. De pronto algunos quedaron con unos sinsabores. Sí. He recibido muchas críticas por parte de esta película. Críticas que, bueno, muchos, o sea, a simple vista uno las escucha y pensaría que son de no fans, pero al contrario, son de fans, y uno dice, bueno, ¿por qué están haciendo este tipo de críticas? Bueno, a ver, ¿de dónde podemos partir? Muchos dicen que que se esperaban cualquier cosa, menos una especie de remake de La Nueva Esperanza. Yo tampoco me lo esperaba. Yo esperaba, evidentemente, una historia nueva. Y digamos que encontrarme con ciertos elementos, evidentemente me chocó. Yo no esperaba ver una tercera estrella de la muerte, en este caso un planeta de la muerte en esta ocasión, y que también tuviesen que destruirlo. Yo hubiese esperado otras cosas. De hecho, el mismo George Lucas en su momento, quizá de manera imprudente, comentó que él, si hubiera seguido haciendo la película, él no hubiera ido por ese camino. Él siempre intentaba apostar por cosas nuevas relativamente, de ahí tantos cambios tan extremos en la trilogía precuela. Pero es que entonces aquí está como la crítica que uno mismo le haría a los fans, ¿no? Se quejan de que es muy igual a las primeras, pero precisamente se quejaban de la trilogía precuela porque era muy diferente a por la las distancia, precuelas. exacto, Entonces, sí. bueno, no sé, ¿qué piensa Carlos de esta repetición, de esta mímesis? Digamos que en alguna medida, como en ese asunto de apuesta del director, pues también va, entre comillas, por lo seguro. Es un director que también está pensando en qué producto tiene en manos. Es un producto que tiene que ganar además una nueva audiencia. Claro que sí. Porque finalmente hay una distancia con la trilogía ya generacional. Y aquí están buscando también empezar a conectar nuevas generaciones y cómo entrar y al mismo tiempo mantener el universo expandido, etcétera, etcétera. De hecho, es una película pensada para que cualquier persona que no ha visto Star Wars pueda ir a verla y sepa. Eso es muy bueno, ¿Sí? es muy bueno, pues Sí. porque mucha gente dice, no, yo que voy a ir a verme una película que es el episodio 7, o sea, me he perdido Otros 6 películas que anteriores. Que puedo Claro. entender. Entonces tiene que ver con toda la estrategia. Entonces yo siento que el asunto un poco, como Juan lo menciona muy bien, digamos, es una especie, pero especie es la parte clave de remake, porque tampoco es un remake. Sí. ¿Sí? Es una especie de remake, es como de un juego donde se mantiene la estructura original. Es un reboot, remake, secuela, es algo extraño, Una cosa es como sí, lo que muy hizo Jurassic World. Jurassic World. Ajá. Entonces yo siento que eso funciona bien. Funciona bien y yo personalmente no tengo problema con eso. No tengo problema con eso porque lo que siento también que hay cierta riqueza en la repetición. Claro. Es que hay veces también, digamos, somos excesivamente obsesivos con la innovación. Claro que sí. O sea, excesivamente esperando, tienen que sorprendernos con.
No, también hay cierto placer y cierto gozo con la posibilidad de la repetición. Y cuando la repetición es inteligente, cuando la repetición lo que hace es jugar con el esquema y con unas pequeñas notas de variación, como la fuga que escapa pero mantiene la estructura, Claro que se sí. vuelve encantador. Y yo disfruté mucho del asunto. También tengo, pues obviamente, como cualquier, digamos, espectador, ciertas sinsabores. Claro que sí. Por ejemplo, digamos en eso de exigencia, siento que me queda faltando un poco biografía de Kylo Ren, el villano. Lo siento muy gratuito, o sea, sé que no nos lo contaron, pero digamos que esa cosa de distanciarse de sus padres, cuando al final tenemos una historia de unos padres que uno espera de alguna manera, unos padres idóneos, Claro, ahí siento sí. como que me queda debiendo, y que Kylo Ren se me hace un poco, digamos, fortuito. Interesante, obviamente, con su abuelo Darth Vader y con toda la cosa del lado oscuro y que tiene que ser. Entonces el personaje, digamos, de allí el villano, interesante, pero siento que es un poco todavía poco construido para Sí, podérmelo muchos criticaban, y me parece también una crítica muy, muy gratuita, que digan, no, es que parece una princesa Disney por lo impulsivo que es, pero oigan, se les está olvidando de quién es hijo, ¿no? De Han Solo y de Leia Organa, que de por sí no hay personas más cascarrabias y más impulsivas que ellos dos. Entonces yo pienso que bueno, a mí en general la película me gustó mucho. Evidentemente retorna un concepto mucho más espiritual del despertar de la fuerza. Muchos llamarían que el hecho que Rey aprenda a manejar la fuerza Sí, tan rápido es- podría ser un Deus Ex Machina, pero estamos hablando de una trilogía que habla de la fuerza como una deidad que nos rodea a todos y que se separa completamente de lo que era el concepto de midichlorias, de estos microorganismos que vivían en las venas de todos los personajes y que sentaron en la trilogía precuela, que a nadie le gustó, que a todo el mundo le pareció un insulto muy grande como tal el concepto. Y bueno, Carlos, ya para ir acabando, ya que el tiempo nos empieza a apretar, cuéntanos, Carlos, así comentarios finales, ¿qué esperas de la siguiente secuela? ¿Y dónde la pondrías? ¿La ves mejor que la trilogía original, que la trilogía precuela? ¿No te parece tan buena? No sé. No, rápidamente, pues bueno, un detalle y me encantó finalmente, pues de ese tipo de golpe de escena hasta el final de Luke, que tuviéramos Sí, que sí, esperar el golpe hasta el final y ya la encontrar en la isla. Menos y mal, demás. yo tenía susto que pasara igual que con Yoda, que no nos lo mostraron Que no sino nos lo hasta el mostraron. segundo episodio de la trilogía original. Yo dije, yo quiero ver a Luke, pero bueno, por Sí. lo menos nos dio ese contentillo. Yo estuve toda la película sufriendo y padeciendo, esperando y que apareciera, y me encantó pues finalmente ver a Mark Hamill allí envuelto en la túnica y ya con toda la edad revelada. Sí. Me pareció muy bien. Ya digamos que en temas de la trilogía, yo diría que es una película que uno, digamos, en ese asunto de top se podría ubicar entre como el nivel un poco de la Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca. No como ellas, Sí. me gustan mucho más, pero ahí como detrásito, Sí. como cercana a la Nueva Esperanza. Sí. Que diríamos es de la tecnología, y obviamente pues con mucho más nivel que las dos primeras películas, El ataque de los clones y La amenaza fantasma, que son las que menos gusta al público y que efectivamente yo coincido. Yo tengo un amor por La amenaza fantasma, en esa no me siento tan cercano a la crítica. La que sí no me gusta, El ataque de los clones, con esa sí me distancio, y le tengo mucho amor a La venganza de los Sith, a La que es venganza un de los trabajo Sith. muy oscuro. Muy oscuro. Entonces yo la siento allí como cercana a la Nueva Esperanza, como que, mejor dicho, y cuando miramos la línea, como con el tono de la Sí, película 6, esta es la 7, ahí va. Ajá, sí, ¿Qué esperar? cierto. A ver qué viene después como con el asunto. Yo pienso que muchos se llevaron quizá una decepción con esta película porque de pronto tienen muy endiosada la trilogía original. Y no, o sea, Star Wars es imperfectamente perfecta. Obviamente tiene sus fallos, tiene sus ridiculeces, tiene sus cosas infantiles, pero bueno, de eso también se nutre. Y yo siento que esta película evidentemente bebe de ahí. Sabemos que el director gusta de mezclar lo nuevo y lo viejo, de hacer siempre homenajes a lo que él ha visto y plantear su propia versión. Veas el caso de Star Trek. Star Trek. O de Super 8, iba a decir 8 milímetros. Super 8, que en una discusión que tenía con un compañero hace mucho tiempo me decía, Super 8 es la película que está entre los Goonies y Exploradores. ¿Y cuál era la otra? Y ET. Sí, Entonces, una maravilla. Lo que pasa es que también sí, o sea, digamos que eso que menciona Juan, y también pues como último dato, a mí me encanta que un director de industria pueda hacer eso, que normalmente no es tan sencillo. Eso lo hacen los directores de culto independientes. Claro que sí. Eso lo hace Tarantino, pero porque Tarantino es un nombre. Y que Abrams pueda hacernos productos de industria, pero al mismo tiempo se juegue con esa intertextualidad del tributo, del guiño. A mí me encanta ese tipo de también me cosas, siempre y cuando obviamente eso no afecte la buena película. a mí también me encanta. Yo lo pondría al mismo nivel de la trilogía original. Me parece muy buena, muy disfrutable, y hacía muchísimo tiempo no salía tan contento de ver una película en cine. Esperar a ver cuándo viene, qué nos trae la otra, que ya se estrena en diciembre de 2017, porque corrieron un poquito más el estreno. Bueno, ya el programa se nos acabó el rollo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, y obviamente que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe a todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana.
Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.